un huevo, una patata, una cámara de fotos. Las primeras cámaras digitales fueron desarrolladas por la empresa Kodak en el año 1975. Y no sería hasta unos años más tarde, ya entrada la década de los 90, cuando esas cámaras comenzaron a comercializarse. Podemos considerar, por tanto, esa fecha como el comienzo del fin de la fotografía clásica, que, por contraposición al término de digital, a partir de ese momento adquirió el apellido de analógica, fotografía analógica, lo mismo que ocurrió en otros campos, como por ejemplo en la música. Prácticamente siglo y medio de historia de fotografía analógica que vamos a repasar hoy brevemente, y lo vamos a hacer marcha atrás, cronológicamente. Vamos a empezar por esos últimos años en los que convivió de alguna forma con la fotografía digital incipiente. Vamos a ir viendo algunos de sus procesos o procedimientos más significativos, más importantes a lo largo de su historia, hasta llegar a su origen prácticamente en la tercera década del siglo XIX, donde, bueno, a través de ciertas pruebas y experimentos se empiezan a obtener ya los primeros resultados positivos. Partiendo de esta fotografía a color, tomada con una cámara digital, vamos a ir viendo el aspecto que habría tenido aplicando distintos procedimientos de fotografía analógica. Empezamos en el año 1960, procesos cruzados. Es una técnica que lo que hace es aplicar productos de revelado a películas para los que no estaría destinado inicialmente. Es decir, por ejemplo, revelar diapositivas con productos químicos destinados a revelar negativos en color. Con ello se conseguía sobre todo unos mayores contrastes, una cierta manipulación de los colores, y bueno, fue una técnica utilizada sobre todo en la fotografía publicitaria y en fotografía artística. A partir del año 1900 comienzan a aparecer las cámaras de cajón, es decir, cámaras ya con un formato más reducido, que se pueden transportar más fácilmente, que ya puede utilizarla mayor número de gente y que, bueno, al final llegarían a ser pues, las cámaras reflex que conocemos de la última etapa de la fotografía analógica. Este sería su aspecto. En 1904 aparece la placa autocroma, que es el primer sistema con el que se consiguen las primeras fotografías en color. Fue desarrollado por los hermanos Lumière, que también estuvieron implicados en el nacimiento, en el origen del cinematógrafo, a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y ese procedimiento consistía en utilizar fécula de patata, teñida en distintos colores, rojo, verde y azul. Sumando esos tres colores se conseguían esas primeras imágenes muy básicas en color que iban de alguna forma fijadas sobre una placa de cristal, como si fuese una primera o todavía primitiva imagen en diapositiva. En 1873 aparece una técnica denominada platinotipia, que se extendió en el tiempo, prácticamente hasta 1920. En esta técnica fotográfica se usaban materiales de revelado basados en el platino y el papel se ponía en contacto directo con el negativo. Aunque la calidad y la estabilidad en el tiempo de las copias eran elevadas,
Sin embargo, el precio del platino encarecía mucho esta técnica, que finalmente acabó desechándose. En 1841 aparece la cianotipia. Este es un método que nos resulta muy familiar a los arquitectos e ingenieros, sobre todo cuando buceamos en archivos buscando planos antiguos de aquellas épocas. Es una técnica fotográfica sencilla, económica, que se popularizó entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Las imágenes se crean cuando la luz ultravioleta convierte los elementos químicos fotosensibles al color azul de Prusia. En 1855 aparece una técnica denominada albúmina. Consistía en obtener un negativo sobre una placa de cristal y posteriormente se positivaba, se pasaba a papel. Sobre ese papel se extendía una capa de albúmina que está contenida, como sabéis, en la clara de huevo, y esa albúmina actuaba como fijador, haciendo que los elementos químicos fotosensibles quedasen fijados en ese papel. En 1839 aparece el daguerrotipo. Fue la primera forma popular de fotografía, desarrollada por Louis Daguerre, a partir de algunas experiencias anteriores, y fue presentado en París en la Academia de Ciencias de Francia. Podemos considerarla, por tanto, como el inicio de la fotografía analógica. Las imágenes se captaban directamente en una lámina de cobre plateado. Al no generarse ningún negativo, no se podían hacer copias, por lo que cada imagen era única. Las exposiciones eran muy largas, de entre 10 y 20 minutos, eso con luz brillante de exterior. Por eso las primeras imágenes se hacían en la calle, no en interiores. Una pequeña diferencia con las velocidades de obturación de las últimas cámaras analógicas, que podían ser de solo milésimas de segundo. Bueno, esa es la diferencia entre esos 150 años de historia de la fotografía analógica. ¿Que si el huevo está cocido?